2. Los 10 puntos de John Williamson. El economista John Williamson, que es el que diseña el consenso de Washington en sus 10 puntos fundamentales, parece que no ha quedado muy satisfecho de permanecer así ante la historia. Y bueno, mijo, así va a permanecer. Aguántese. Él dice que tiene teorías más sofisticadas, que tiene libros más importantes. Uno es las cosas que hace. Usted hizo esto, ahora su vida quedará aquí cosificada. Usted, Williamson, va a ser para siempre el consenso de Washington, lo lamentamos. El punto 1 del señor Williamson, le guste o no, impone la disciplina presupuestaria. ¿Qué es la disciplina presupuestaria? Es el gasto sobre todo estatal. Entonces, el Estado debe reducir todos sus gastos, con lo cual el Estado debe reducirse, debe llegar a ser un Estado mínimo. Como lógica conclusión de o resultado de los 10 puntos de Williamson, aparece una metáfora que el gobierno de Menem se encarga de impulsar y los economistas que están a su alrededor, Cavallo, Alzogaray un poquito más atrás, pero fundamentalmente, Domingo Cavallo, que es un agente de los capitales internacionales, comienzan a hablar de la metáfora del derrame. Empiezan a hablar del derrame. ¿Qué es el derrame? El derrame es que cuando la copa, ¿no? Identifican al país con una copa. Que cuando la copa se llene, es decir, cuando los poderosos queden saciados, la copa se va a derramar. Y cuando se derrame, de ese derrame podrán beber los pobres, la clase media pobre, los desdichados, los que no tienen trabajo, los que el Estado ha dejado a un costado, digamos. Es una teoría que económicamente se expresa así. Primero hay que regular la macroeconomía. Una vez que la macroeconomía esté bien regulada, se podrá ir a la microeconomía, que es la de la gente. La gente. Sencillamente, la microeconomía y el mercado interno somos nosotros. Cuando los poderosos toman el poder, para ellos lo principal es la macroeconomía y los mercados externos, o la inversión de capitales externos, que no tiene nada que ver con nosotros, sino que tiene que ver con los poderosos. O sea que habría dos formas de orientar una economía. O darle más importancia a la microeconomía, que va a favorecer a los desfavorecidos, o vienen los poderosos y le dan más importancia a la macroeconomía, y cuando la macroeconomía está establecida, aquello que sobra va a ir para el pueblo. Es una concepción un tanto oligárquica. ¿Por qué oligárquica? Porque oligarquía quiere decir gobierno de pocos. Así de simple, no es un insulto oligarquía. Oligarquía es una palabra que está en la política de Aristóteles y que quiere decir gobierno de pocos. Bueno, el neoliberalismo es un gobierno de pocos, porque lo que más cuida es la macroeconomía, que es la economía superior, la macro. Y de lo demás, bueno, hay que esperar que se derrame. O sea que la gente es una especie de teoría de la paciencia, o teoría del, bueno, aguántese, espere que el país esté bien, o sea que nosotros estemos reventando de dinero y lo que quede va a ir para usted. Esto hizo el gobierno de Menem. Para esto hay que reorientar el gasto público. Esto quiere decir que hay que reorientar el gasto público, quiere decir que, bueno, que hay que reorientarlo en el sentido de las necesidades de la población. Pero esto es una mentira miserable. Simplemente es para darle un toque populista al consenso de Washington, cosa que no se cumplió. Además, se privatizó la salud y la educación, y esto sí que es terrible, porque cuando se privatiza la salud, cuando se privatiza la educación, es porque la salud y la educación van a ser para pocos, para los que puedan pagarla. En cambio, cuando la salud y la educación quedan en manos del Estado, son
para todos. Hay una reforma fiscal, por supuesto. La reforma fiscal significa que los impuestos van a ser manipulados de tal forma que a los poderosos no se les van a cobrar impuestos especiales, sino moderados o incluso los mismos impuestos que se le cobran a los pobres, lo cual es una barbaridad, porque si uno le cobra a la General Motors, los mismos impuestos que a la carnicería de Pepito, la carnicería de Pepito dura 2 o 3 días más y se acabó. Y lógico, ya no hay carnicerías de Pepito, hay grandes supermercados. Todo eso murió, todo eso lo mató el neoliberalismo. Luego, el concepto de redistribución, dice este señor John Williamson, que debe ser paralelo al ingreso. Entonces, el dinero se termina redistribuyendo entre los grandes capitalistas, con lo cual los grandes capitalistas siguen teniendo muchísimo dinero para hacer sus grandes negocios y los pobres no pueden mostrar ingresos importantes, casi no pueden mostrar ingresos, en consecuencia son abandonados a su suerte, que es muy triste.